estructura de anillo, es necesario que se cumplan estas tres condiciones. Primero, que el conjunto A, con la primera ley de composición interna, sea un grupo abeliano. Que el conjunto A, con la segunda ley de composición interna, sea un semigrupo. Y se debe cumplir que la segunda ley de composición interna cumpla con la propiedad distributiva, ahí está, respecto de la primera. Muy bien, o sea que tiene que haber, por un lado, es una independencia, o sea, hay que ver si el conjunto, analizamos el conjunto A con la primera ley de composición interna, tiene que ser abeliano. Luego, analizamos el conjunto A con la segunda ley de composición interna, tiene que ser semigrupo. Si cumple esas dos, podríamos decir de que es un anillo, pero tenemos que verificar la tercera. Es decir, que la función que nosotros tengamos definida se cumpla que la segunda ley de composición interna sea distributiva respecto de la primera. Si se cumplen esas tres condiciones, ya podemos decir que se trata de una estructura de anillo. Es decir, que si nosotros vamos a hacer los axiomas, es decir, se deben cumplir los siguientes axiomas. Bueno, vamos, rapidito. Traten de ponerse de acuerdo para ingresar, porque si no es un bajón. Primero, entonces, bueno, que espere. Axioma 1. A ver. Bueno, hasta las 40 dejo entrar, si ya después, chao. Bueno, entonces, vamos a ver. Axioma 1. Bien, axioma 1. Entonces, cuando yo les dé la parte, tengan que ver la parte teórica, recuerden, vamos a empezar y hacemos un repaso de paso de lo que hemos visto hasta ahora. El axioma 1 era que se tenía que cumplir, por ejemplo, vean, vamos a hacer una cosa, lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a ver con un ejemplo. Entonces, ejemplo. General, ¿no? General. Entonces, determinar si la terna, ya no hablamos más de un par, ¿eh? Hablamos de una terna ahora. Es decir, si la terna, y vamos a definir un conjunto A distinto de vacío, vamos a definir la suma tradicional y vamos a definir el producto tradicional. Si esta terna, determinar la terna, es un anillo. Bueno, entonces ahora vamos a ver los axiomas. Bueno, entonces yo cada vez que le doy un ejercicio le voy a decir, bueno, a ver, verifique si la terna, es un anillo. Entonces ustedes empezamos con el axioma 1. Entonces, recuerden, digo de nuevo, para repasar, el axioma 1 era que, en este caso vamos a ver que es la adición, o sea que la suma. La suma, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ser? Es una ley de composición interna en A. Bueno, se tiene que cumplir eso que está ahí. Es el axioma 1. O sea que si nosotros lo expresamos en forma simbólica, tenemos que decir que para todo A, y le vamos a colocar, a ver si está el operador I, no está acá. Para todo A. Y acá está bien, muy bien. Y acá estará el para todo, me imagino. A ver.
Tendría que estar. Bueno, no importa, si no está aquí, está acá. Para todo A y para todo B. Y ahora lo vamos a decir que tiene que pertenecer, perteneciente, al conjunto que es no vacío A. Entonces, para todo A y para todo entonces, se tendrá que cumplir que A más B, lo voy a poner entre paréntesis, no tendría que ser, pero lo vamos a poner así, más AB tiene que pertenecer al grupo A. O sea que eso me determina la ley de composición interna. Por ejemplo, veamos, empecemos para hacer un ejemplo. Los números, supongamos que A sea un número entero. Bueno, y yo defino la suma y la multiplicación. Entonces vamos a decir que para todo valor de A y para todo valor de B que pertenece a los enteros, A más B va a pertenecer a los enteros, sí, entonces se cumple la primera axioma. Bueno, vamos a hacer el segundo axioma. Bien, y como les digo, de paso estamos repasando. Entonces, segundo, entonces teníamos que cumplir que la suma es asociativa. Entonces es asociativa. Y empezamos de nuevo. Asociativa. Para todo A, pero ahora tenemos que definir un tercer elemento. Entonces vamos a hacer ahí, para todo A, coma. Bien, nuevamente, para todo B, coma. Y para todo C, perteneciente a, no sé por qué se fue tanto para allá, ahí, para todo A, para todo B y para todo C perteneciente a, se tiene que cumplir que A más B más C, taca, taca, A más B más C, tiene que ser igual a más B más C. Listo. Ya, si se cumple eso, propiedad asociativa. Vemos entonces en el conjunto de los números enteros. Perfecto, conjunto de números enteros. Cualquiera sea el entero, cumple con la propiedad asociativa, o sea que hasta ahora podemos decir que no va a haber problema con el conjunto de los números enteros. Vamos nuevamente al tercer axioma. Bien, habíamos dicho asociativa, existencia de elemento neutro. Entonces acá nosotros, yo voy a poner aquí existencia de elemento neutro. Existencia de elemento neutro. Y el elemento neutro nosotros por lo general lo expresamos con, creo que con la letra, bueno, con el elemento neutro. No importa, vamos a ver cómo se decía, cómo arrancamos con esto. Veamos, aquí estamos trabajando con números, yo le había dicho que es la suma tradicional. Entonces, ¿cuál es el elemento neutro de la suma tradicional? Es el cero. Entonces vamos a hacer así. Existe, acá, existe el número cero que pertenece número cero que pertenece al que puede ser dos puntos o puede ser una línea de división. ¿Qué se debe cumplir acá? Que para todo A que pertenezca, para todo A perteneciente a, porque también tiene que pertenecer a, entonces se tiene que cumplir que A más 0 es igual a 0 más A, tanto para la izquierda como para la derecha.
Bueno, ojo que acá estamos definiendo ya cero porque estamos hablando de la suma y de la multiplicación tradicional. Por lo tanto, sabemos que existe el elemento neutro. Ahora veamos, ¿los números enteros van a cumplir? Sí. Para los números naturales también. Hasta ahora los números naturales también cumplen con esto, porque la suma de dos naturales, tengo un natural, también cumple con la propiedad asociativa, también tiene un elemento neutro que va a ser, digamos, para el neutro esto no va a existir, porque recuerden que el cero para el conjunto de los números naturales no está definido. Por lo tanto, podemos decir, desde ya nomás le decimos, que el conjunto de los números naturales para la suma y la multiplicación no es un anillo, porque no tiene elemento neutro la suma. ¿Por qué no tiene elemento neutro? Porque al ser cero y el cero no pertenecer a los números naturales, listo, ya podemos descartar los números naturales. Vamos a seguir con los enteros. Vamos a este es el axioma 3. Vamos al axioma 4. Tenemos que llegar a que sea un grupo conmutativo con la primera. Entonces, ahora tiene que ser un inverso aditivo. Existencia de inverso aditivo. Bueno, entonces aquí vamos a poner existencia de inverso aditivo. Bueno, fíjese que el inverso aditivo viene a ser el opuesto de un número para una suma. Por lo tanto, tampoco podemos trabajar con los números naturales porque los números naturales son todos positivos, no va a haber negativo. Entonces, para los enteros sí seguimos en carrera porque tenemos que decir para todo A perteneciente, perteneciente, para todo A perteneciente al conjunto A, esto lo vamos a eliminar, tiki, 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 existe, tenemos que colocar acá, existe, bien, existe un elemento menos B, vamos a poner así, menos A, perdón, menos A, que ese es el inverso aditivo, pero este menos A tiene que pertenecer también a A, porque si no, no podría ocurrir. Tal que, a ver si lo colocamos así, si no me lo invierte, tal que A, si yo sumo A más, porque es la ley de composición interna, no. Entonces el tal que lo voy a tener que poner con, así, de esa forma. Más, entonces, menos menos A, me tiene que dar el elemento neutro. Pero tiene que ser tanto para la derecha como para la izquierda. O sea que se tiene que dar que menos A más A tiene que darme el elemento neutro. Bueno, perfecto. Seguimos, entonces, conjunto. Hasta ahora el conjunto de números enteros puede cumplir con esta característica que están ahí. Hasta ahora no tienen problema. Bien. Entonces, hasta acá llegamos a un grupo, pero para que sea abeliano, se tiene que cumplir con la propiedad conmutativa. Vamos a ver, es decir, vamos a ver entonces que la suma es conmutativa. Si se cumple con esto, conmutativa. Entonces, para todo A y para todo B, y con el símbolo de este operador, bien, veamos. Bien, para todo A y para todo B que pertenecen al conjunto A, hasta ahí. Entonces, para decir propiedad conmutativa, entonces tal que, bueno, ya que estamos, A más B tiene que ser igual a B más A. Bien, entonces, veamos.
Hasta acá el conjunto de los números enteros cumple con todas estas expresiones. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto de los números enteros, perdón, sí, conjunto de los números enteros es un grupo que es abeliano. Vamos a la segunda característica. Dice que el conjunto de la segunda ley de composición interna tiene que ser un semigrupo, o sea que está un poco menos condiciones que cumplir. Lo primero que sí tiene que cumplir con la ley de composición interna, o sea que tenemos que colocar que el producto ahora, el producto, bien, el producto es una ley de composición interna, es una ley de composición interna en A. Bueno, perfecto. Entonces, para todo A es lo mismo que está aquí. Lo voy a tomar de acá. Esto lo voy a sacar. Entonces, para todo A y para todo B perteneciente a A. O sea que aquí A por B tiene que pertenecer a A. Sigamos con los enteros. Si lo cumple, sí cumple. Entonces, seguimos. Vamos a ver. La segunda que se tiene que cumplir también tiene que ser asociativa. O sea que ya cumpliendo con la ley de composición interna y cumpliendo con la asociatividad, ya tenemos un semigrupo. Entonces, bien, voy a tomarlo de aquí, porque es de esto, nada más que cambia la ley. Esto. Bueno, entonces acá decimos que el producto es asociativo. Bueno, para todo A, para todo B y para todo C que pertenecen a A, o sea que A por B por C tiene que ser igual a A por B y por C. Bien, siguiendo con los números enteros, también van a cumplir con la propiedad asociativa, o sea que me faltaría un último axioma, el axioma 8, y que me dice el axioma 8 que el axioma 8. El producto tiene que cumplir con la propiedad distributiva respecto de la suma. Y doblemente, esto es así, el producto es doblemente distributivo respecto de la suma. Entonces, ¿qué significa? Que tiene que ser, la propiedad distributiva se debe cumplir, doblemente significa en un sentido y en el otro. Entonces, esto va a ser así. Vamos a definir para 3 elementos, aquí como esto que está acá. Bien, para todo A, para todo B y para todo C, se tiene que cumplir lo siguiente. Vamos a ver, ponemos aquí, y de acá vamos a hacer así. Bueno, entonces, se tiene que cumplir que A por B más C, B más C es igual A por B más A por C. Bien, listo. Y si no, tenemos que, o sea, si no, no, digamos, también por A es igual, entonces, a B por A más C por A. Perfecto. Si se cumplen estos 8 axiomas, podemos decir
que la terna formado por un conjunto distinto de vacío y dos leyes de composición interna es un anillo. Algunos ejemplos ya vimos que el entero los cumple. Entonces veamos ejemplos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, veamos. ¿Qué pasaría? Bueno, vamos a poner así, el conjunto de los números naturales con la suma y con el producto. Ya habíamos demostrado que no es anillo, porque no existe el neutro para la suma. Habíamos demostrado que el entero con la suma y con el producto es anillo conmutativo. Es anillo conmutativo. Había una cosa que me olvidé de decirle aquí. Aparte de esto, acá, aquí. Lo voy a poner entre comillas. Si una estructura de anillo, además de los axiomas anteriores, coma, tiene elemento neutro para la segunda ley de composición interna. Bien, para la segunda ley de composición interna, coma, se llamará, le vamos a poner entre mayúsculas, anillo con identidad o unidad. Eso para que lo tengan en cuenta, porque en algunos textos dice, es un anillo con unidad, y ustedes dicen, ¿qué es lo que es anillo con identidad o con unidad? Es, aparte de cumplir con los 8 axiomas, resulta que la segunda ley de composición interna tiene un neutro, existencia de elemento neutro. Por ejemplo, aquí el entero es un anillo conmutativo, porque cumple con todos los axiomas. Pero aparte de eso, existe neutro para ese anillo conmutativo y con unidad, porque existe elemento neutro para el producto, y ese elemento neutro es el 1. Bueno, ¿qué más? Otro ejemplo, a ver qué se me ocurre. Supongamos que yo les digo, determine si la terna, y ahora le agrego esto, que a mí no me gusta, pero hay casos que así, más, entonces, más, determine si es anillo. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Empezar por el primero. Bueno, tiene suma, es asociativa,
pero fíjense que acá me dice existe elemento neutro porque acá me está colocando que tiene el cero. Bueno, está bien. Pero llegamos acá, existencia de inverso aditivo, y los números naturales no tienen número negativo. Entonces no es anillo por carecer de inverso aditivo. ¿Y qué pasaría? ¿Inverso multiplicativo tienen los números naturales? A ver que alguno me diga si sabe si tiene inverso multiplicativo. ¿Tiene inverso multiplicativo en los números naturales? No, no tiene. Y no, porque un inverso multiplicativo es una fracción, ¿estamos? Entonces tampoco. O sea que el número natural no va a llegar demasiado lejos. Estoy viendo algunos ejemplos que yo les di. Bueno, listo. Entonces, bien, un anillo se dice, un anillo, se dice, sin, se lo voy a poner así, sin divisor de cero, un anillo se dice, no, está mal expresado, vamos a hacerlo así, un anillo, vamos a hacerlo así porque si no, no lo van a entender, un anillo, le voy a dar las leyes de composición, así, tic, tic. Para este, no tiene, ahora me está mejor, divisores de cero, si y solo si elementos no nulos dan producto no nulo. Para ustedes es una obviedad esto. Es decir, por ejemplo, van a decir ustedes, bueno, profe, pero si dos elementos que no son nulos lo multiplico y el resultado va a ser no nulo. Eso tienen razón. Eso tiene razón en ciertos casos. Vamos a ver en algunos ejemplos que hay conjuntos que la multiplicación, o sea, el producto de dos elementos que no son nulos, me dan uno nulo. Entonces hay que analizarlo bien. Por ejemplo, en el caso de los números enteros, si nosotros decimos enteros, es un anillo que no tiene divisor de cero. ¿Por qué? Porque si yo multiplico dos números que son distintos de cero, me van a dar un número que no es cero. Ahora bien, si lo veo desde el otro punto de vista, si yo tengo en un anillo, por ejemplo en el de los enteros, y yo multiplico dos números que desconozco, pero el resultado es cero, y yo tengo que suponer que uno de ellos es cero. Entonces sigue teniendo la característica de no tener divisor de cero, porque recuerden, dice que un anillo no tiene divisores de ceros si solamente dos elementos que no son nulos nos dan un producto no nulo. Ojo que no siempre se da, ¿eh? Hay veces que es posible que el producto de dos elementos que no son nulos me da un valor cero. Entonces, yendo un poco más profundamente, decimos que un anillo es de integridad, integridad sí.
es un anillo con identidad, que lo primero que le había puesto, con identidad, y no tiene divisores, no tiene divisores de cero. Entonces, divisores de cero. Divisores de cero. Muy bien, entonces yo puedo decir, bueno, entonces le voy a decir, miren, dado una terna de A y de dos leyes de composición interna, determíneme si es un anillo con integridad o un anillo de integridad. Entonces, para que sea un anillo de integridad, ustedes tienen que ver primero que sea anillo. Segundo, que la segunda ley de composición interna tenga un elemento neutro. Y tercero, que el producto de dos elementos que pertenecen al grupo sea distinto de cero. Entonces podemos decir que el conjunto de los números enteros es un anillo de integridad, porque cumple con esas características. Y ustedes me pueden decir, ah, bueno, pero 3 por 0 es 0. Sí, está bien, pero yo lo que estoy diciendo es que el producto de dos números distintos de 0 no me pueden dar 0. ¿Ah? No me pueden dar 0. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos ahora. Yo acá les voy a dar un práctico, un trabajo práctico, y ahora se les va a venir un poco la noche porque vamos a ver lo siguiente. Un ejemplo. Y de paso lo complicamos un poquito más. Ejemplo. Determinar si la clase residual de módulo, a ver qué módulo podemos decir, la clase residual de módulo 4 es un anillo de integridad. Esperen. Módulo 4 para la suma. Tenemos que poner para la suma. Y el producto para la suma. Y el producto tradicional, coma, es un anillo de integridad. Bueno, ahora viene algo nuevo que se llama clase residual de módulo 4 en este caso. Bueno, la clase residual se refiere a los residuos que tienen las operaciones, ciertas operaciones matemáticas. Por ejemplo, entre la suma o la multiplicación. Por ejemplo, veamos, y que está relacionado con la división de números. Por ejemplo, ¿cómo se hace una clase residual? Entonces, cuando nosotros hablamos de clase residual de módulo 4, generalmente se representa, ustedes lo van a ver en muchos textos, que se representa de la siguiente forma. Z y acá abajo 4. Z4. Entonces, la clase residual de módulo 4 es un conjunto que está formado por 4 elementos. Cuando sea de 4 de residual, de 4 son 4 elementos. ¿Estos elementos cuáles son? Estos elementos siempre comienzan en 0, 1, 2 y 3. Ahí tenemos la clase residual de módulo 4. Es decir, son 4 elementos. Siempre empieza en 0 y a partir de ahí tienen que contar ustedes la cantidad de elementos. Entonces acá me dice, bueno, mire, determine la clase residual del número 4, del módulo 4 para la suma y el producto tradicional. Entonces tenemos que hacer la tabla primero para poder determinar si es un anillo y después ver si cumple con todas las características.
significa entonces que voy a hacer una tabla en donde van a ver 1, 0, 1, 2, 3, 4, y acá voy a tener este, tiki, 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 bueno, me van a faltar acá, y acá tenemos 0, 1, 2, 3, 4, bueno, ya lo voy a ordenar esta tabla, ay, justo me alcanza, bien, no importa, vamos a hacer así. Bien. Mientras voy haciendo esto, les voy diciendo dónde está la relación. Por ejemplo, de las clases residuales habla de los residuos. Si yo divido, por ejemplo, 2, por ejemplo, 10 dividido 2, 10 dividido 2 me va a dar 5. ¿Y de qué residuo tengo? Y ahí tengo un residuo que va a ser 0. Si yo tengo, por ejemplo, 5 dividido 2, va a ser, el residuo va a ser 1. ¿Está? Y así sucesivamente, entonces lo que yo tengo que armar son clases residuales con esos residuos. Entonces yo le voy a dar acá una técnica para que ustedes puedan armarlo sin problema. Insertar columna. A ver, estoy tratando de armar dos tablas, una al lado de la otra. Entonces, a la derecha, a ver, bien. Entonces acá va a ser suma, perfecto. Y acá voy a poner los elementos que es 0, 1, 2, 3. Bueno, voy a dejar un espacio y acá voy a poner el producto. Y va a ser 0, 1, 2 y 3. Bien. Para abajo, a ver, 0, 1, 2 y 3. Bien. Y aquí también vamos a poner 0, 1, 2 y 3. O sea que este me sobra. Bueno, miren cómo se hace. Presten atención porque a mí me gusta mucho este tipo de ejercicio. Bueno, yo he hecho una clase residual muy chiquita, clásica. Entonces, fíjense cómo es. Decimos que 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 0, perdón. 0 más 2 es 2. Y 0 más 3 es 3. Hasta acá no hay problema. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 2. 1 más 2 son 3. Y 1 más 3 son 4. Bueno, y acá viene el asunto. Este 4 no podría estar dentro de la clase residual porque fíjense que está formado por 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto, a este 4 hay que restarle el módulo 4. O sea que es 4 menos 4, acá me va a quedar 0. Bien, 2 más 0 es 2, 2 más 1 son 3. 3. 2 más 2 son 4. El 4 no puede ir porque no está definido dentro de la clase residual de módulo 4. 4 menos 4 es 0. 2 más 3 son 5. 5 tampoco puede estar. Entonces, 5 menos la clase residual, 5 menos 4, porque de módulo 4 me va a quedar 1. 3 más 0, 3. Y acá 3 más 1, 4 no puede ser. Acá va 0, acá va 1. Y 3 más 3 son 6. 6 menos el módulo 4 es, y acá me quedaría, en este me queda 2. Bueno, muy bien. Ahí hemos armado la tabla de la clase residual de módulo 4. Ustedes es muy probable que si van a un libro de texto vean el 0 con una línea arriba, el 1 con la línea arriba. También puede ser así. O si no, con una C y un 0. C sub 0, que significa clase 0, C sub 1, C sub 2, C sub 3. Es lo mismo.
Yo lo pongo así porque es más fácil para que lo puedan ver. Pero hay muchas, si van a los textos, que son módulos, o sea, que son clases residuales, ¿sí? De módulo 0, módulo 1, 2, 3, 4. Entonces van a ver esa estructura. Es decir, repito, con una línea arriba o si no con C de clase y con un subíndice con el numerito acá. C sub 0, C sub 1, C sub 2, C sub 3. Vamos a la multiplicación. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 2, 0, 0 por 3, 0. 1 por 0, 0, 2 por 0, 0, 3 por 0, 0. Fíjense que el 0 es un elemento absorbente ahí. Elemento absorbente. 1 por 1 es 1, 1 por 2, 2, y 1 por 3 es 3. 2 por 1 es 2, pero resulta que acá que 2 por 2 son 4. Pasa lo mismo que el otro. Entonces 4 menos 4 es 0. 2 por 3 son 6, 6 menos 4 son 2. 3 por 0, 0, 3 por 1 son 3, ¿está bien? 3 por 2 son 6, 6 menos 4 son 2. Y 3 por 3 son 9, 9 menos 4, ojo con este, porque son 3 por 3, 9, ¿está bien? Pero resulta que acá, si ustedes restan 9 menos 4, me queda 5, ¿está bien? Y no puede ser tampoco, entonces le restamos nuevamente. 5 menos 4 es 1. ¿Quedó claro, no? 3 por 3, 9, 9 menos 4, 5. Como no puede estar, vuelvo a hacer la resta, 5 menos 4 y me queda 1. Y ahí están entonces las clases residuales de módulo 4. Y acá me dice, bueno, ahora demuestre o no si es un anillo. Bueno, entonces tenemos que ver, ya viendo la tabla, tenemos que empezar primero con la primera. Veamos primero la suma. Si nosotros observamos, los resultados de la tabla son todos elementos que pertenecen a la clase residual de módulo 4. Por lo tanto, quiere decir que se cumple con la ley de composición interna, o sea que se cumple la primera propiedad. Vamos a la segunda, que es si es asociativa. Bueno, habría que tomar elementos y ver si se cumple con la propiedad asociativa. Es decir, podemos hacerlo si se quiere con algunos ejemplos. Bueno, vamos a tomar, por ejemplo, 1 más 2 más 3. ¿Sí? Entonces, bien, entonces esto tendría que ser igual. Bueno, vamos a ver cuánto resulta esto. 1, entonces acá va a ser 1 más, y después 2 más 3, 2 más 3, me queda 1. Yo lo tomé a propósito porque para que vean que 2 más 3 no es 5. 2 más 3 es 1. Y ahora 1 más 1 es igual a 2. ¿Qué pasaría entonces si yo hago 1 más 2 más 3? Y bien, ahí tengo 1 más 2. Bueno, 1 más 2, 3. 3 más 3 es 6, pero 6 menos, bueno, 3 más 3 es 6, acá está, 3 más 3 es 2. O sea que se cumple propiedad. Podemos ver otro, uno más si se quiere. Vamos a hacerlo entre 0, qué sé yo, 0 y 0 más 1 más 3. Vamos a ver cuánto da esto. Es 0 más 1 más 3. Acá tenemos 1 más 3 es 0. O sea que 0 más 0 es 0. Y fijémonos qué pasaría aquí. Entonces es lo mismo, tendría que ser lo mismo. 0 más 1 más 3. 0 más 1 es 1 más
0, ¿dónde estamos? 0 más 1 es 1, 1 más, 1 más 3, ¿cuánto me da? 1 más 3. Recuerden que 1 más 3 es 4, pero 4 menos 4 es 0, o sea que se cumpliría con la propiedad asociativa. Tendrían que ver si se cumple con todo, pero en realidad sí se cumple. Pasemos al siguiente. Existencia de elemento neutro. Bueno, yo les había dicho que tenían que tomar una columna que fuese igual a la columna que está inicial, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. O sea que ahí está bien. Sería ese. Y una fila que sea igual a 0, 1, 2, 3. Ops. Y es esa que está aquí. Entonces, el elemento de intersección, que es 0, es el elemento neutro. Por lo tanto, podemos decir que existe elemento neutro. Sigamos al axioma 4, inverso aditivo. Entonces, tengo que ver un inverso aditivo, o sea, que tomar un número tal que sumado me tenga que dar el elemento neutro. Entonces, tenemos que ver, veamos, todo lo que da 0. 0 más 0 es 0. Bueno, acá tengo 3 más 1, 0. 2 más 2 es 0 y 1 más 3 es 0. Fíjense que 0, cuando está en 0, lo ven acá 0, 0, 0, que es el elemento neutro, y no se encuentra ni en ninguna fila ni en ninguna columna. Fíjense que hay un solo 0 para esta fila, hay un solo 0 para esta columna, hay un solo 0 para esta fila, hay un solo 0 para esta columna, hay un solo 0 para esta fila, un solo 0 para esta columna, un solo 0 para esta fila y un solo 0 para esta columna. Entonces existe el elemento neutro y existe el inverso, porque el inverso de 3 es 1. El inverso de 2 es 2, y el inverso de 1 es 3, y el inverso de 0 es 0. Cada uno tiene su inverso. Recuérdense que solamente el inverso existe, hay un inverso por cada un elemento. Bueno, ya vamos por el A4. Es conmutativa. Bueno, para ver si es conmutativa tenemos que ver si la tabla es simétrica respecto a la diagonal principal. La diagonal es 0, 2, 0, 2. Veamos, acá tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 0, 0, 1, 1, sí. Entonces, como la tabla es simétrica respecto a la diagonal principal, podemos decir que es conmutativo, o sea que se trata de un grupo abeliano. Muy bien, cumple, perdón, es un conjunto, sí, es un grupo abeliano. Cumple con la primera opción. Vamos a la segunda. Ahora tenemos que analizar la segunda ley de composición interna. Tiene que ser un semigrupo. Primero, tiene que cumplir con la ley de composición interna. Veamos que todos los elementos, nosotros nos hemos asegurado de que todos los elementos se encuentren dentro del grupo. O sea que es una ley de composición interna. Pasemos a que es asociativo. Asociativo. Bueno, vamos a ver, tenemos que hacer lo mismo que hicimos con el otro. A ver, este lo voy a achicar un poquitito, lo voy a traer para acá para que podamos ver la tabla y a su vez hacerlo. Lo vamos a hacer igual que el otro, pero con multiplicación. Es decir, vamos a hacer 1 por 2 por 3. Fíjense que es el mismo que tomé con la otra ley de composición interna. O sea que va a ser 1. 2 por 3, si ustedes ven la tabla, es 2 por 3 es 6, recuerden, pero 6 menos 4 es 2, es 1 por 2 y 1 por 2 es 2. Bueno, entonces tiene que ser lo mismo, tiene que ser exactamente lo mismo que 1 por 2 por 3. Vicky. Bueno, veamos si es cierto esto. Bueno, 1 por 2 es 2 y 2 por 3 es 6. Perdón, 2 por 3 es 2. Bueno, sí, 6 menos 4 es 2, o sea que sí se cumple. Vamos con el 0.
0 por 1 por 3, ¿cuánto me da? Y luego tenemos 0 por 1 por 3. Bien, vamos a ver. Acá, vamos a ver, 0 por, y bueno, 1 por 3 es 3. Y 0 por 3 es 0. 0 por 1, 0 por 1 es 0. Y 0 por 3, pero era fácil este. Bueno, y así sucesivamente. Les puedo adelantar que sí cumple con la propiedad asociativa, por lo tanto podemos decir que hasta ahora se cumple que la primera ley de composición interna corresponde conjuntamente con el grupo, con el conjunto, es un grupo abeliano. Que la segunda ley de composición interna, ¿está bien?, con respecto al conjunto de la clase residual de módulo 4, es un semigrupo. Entonces ahora tenemos que ver si se cumple la propiedad distributiva de la segunda ley de composición interna respecto de la primera. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ver también. Hacer, por ejemplo, 1 por 2 más 3. ¿Ah? Veamos, ¿cuánto da esto? Entonces, tenemos que ir al 2 más 3. 2 más 3, ahí me dice que es 1. 2 más 3, 1. Entonces me va a quedar 1 por 1. Y 1 por 1 es 1. Bueno, entonces se tiene que ver, ahora se tiene que cumplir que 1 por 2 más 3 igual a 1 por 2 más 1 por 3. Y me tiene que dar 1 esto también. 1 por 2, veamos. 1 por 2 es 2. 1 por 2 es 2. 1 por 3 es 3. 3 más 2 es 1. Sí se cumple. ¿Quieren que hagamos uno más? Hacemos uno más. Podemos hacer 3 por, ¿por qué no 2 más 0? Bueno, veamos. Esto es 3 por 2 más 0 es 2. 3 por 2 son 6. 6 menos 4 es 2. Seguramente. A ver, veamos. 3 por 2 es 2. Muy bien. Veamos, ahora se tiene que cumplir la propiedad. Aquí tiene que ser 3 por 2 más 0. Tiene que ser igual a 3 por 2 más 3 por 0. Entonces, 3 por 2 son 6. Bueno, veamos la tabla. 3 por 2 es 2. Es la costumbre. 2 más 0 es igual. Bien. Entonces, podemos decir que se cumple la propiedad distributiva. Bien, entonces, en definitiva, si se cumplen todos los axiomas, podemos decir que ya les digo. Bien, no estaba viendo una cosita. Bueno, vamos a decir que la terna que está formada por el conjunto de clases residuales de módulo 4, con las operaciones adicionales de la suma y del producto, es un anillo. Bueno, pero tendríamos que verificar nosotros si es un anillo con identidad. Primero, ¿es un anillo conmutativo?
Vamos a ver si es un anillo conmutativo. Para que sea conmutativo, se tendría que dar que la segunda ley de composición interna, entre ellos se pueda cumplir con la propiedad conmutativa. Para ello vemos la tabla y ahí nosotros tenemos la diagonal principal, que es 0,1,0,1, y veamos que es simétrica respecto a la diagonal principal. Por lo tanto, podemos decir que es un anillo conmutativo. Y vamos a ver si tiene elemento neutro. Un anillo conmutativo con unidad o con elemento neutro. Vamos a ver, tenemos que buscar una columna que sea igual a la primera, que está aquí, 0, 1, 2, 3, y una columna que sea igual a la segunda. Muy bien, ahí está. Fíjense que tiene elemento neutro que es 1, o sea que es un anillo conmutativo con unidad o identidad. Ustedes van a ver unidad o identidad, es lo mismo. Conmutativo con identidad o unidad. Yo lo uso indistintamente. Y veamos si aparte de eso es un anillo, o sea, que si tiene un divisor distinto de 0. Perdón. Bueno, vamos a ver si aparte de eso es que no tiene divisor de 0. Entonces, yo les decía que para que no tenga divisor de 0, se tiene que cumplir que el producto de dos elementos de ese grupo distinto de 0 no me tienen que dar 0. Vamos a ver. Y acá, miren, tengo 2 por 2 es 0. ¿Lo ven? 12 distinto de 0. 12 distinto de 0. El producto de los dos me da 0. Entonces, significa que no es un anillo de integridad. Entonces, vamos a poner aquí, no es un anillo de integridad. ¿Lo entienden eso, no? No es un anillo de integridad. ¿Por qué? Porque el producto de dos elementos distintos de 0 me da como resultado 0. Bien, entonces ya visto que el anillo, entonces, podemos decir, entonces, en definitiva, que este anillo de clase residual de módulo 4 para la suma y el producto tradicional es un anillo conmutativo con identidad. No es un anillo de integridad porque no se cumple la condición de que no tiene divisor de 0. Muy bien. Con esto, bueno, ya viendo, a ver, estoy pensando si me ha quedado algo claro. Me ha quedado algo colgado que les tengo que completar y que no he podido, es de la isometría del cuadrado y del triángulo, que eso se lo voy a pasar. Pero con esto ya, por hoy, ya sabemos lo que es un anillo. Entonces yo estoy armando, ya lo tengo que solamente pasar a archivo y les voy a pasar un trabajo práctico con todo lo que hemos visto hasta ahora para que vayan repasando y para que vayan haciendo, inclusive anillo. Nos quedaría, después de anillo, cuerpo, ¿sí? Y que con eso llegaríamos al final. Y y vamos a ver el cuerpo de los números complejos y vamos a ver si tenemos tiempo el sistema axiomático de Boole y de Peano. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? No es complicado por lo que han visto, ¿o sí?